ahora estamos con la segunda parte, ¿cierto? Vimos que el video anterior tuvo bastante alcance y surgieron preguntas, así que aquí estamos con nuestro pastor para continuar con este mensaje. Amén. Vamos entonces a comenzar. Vamos a pasar entonces por la transformación. Creo que habríamos quedado pendiente con la transformación de la serpiente. Porque la serpiente no es como la conocemos. La serpiente era un animal, una bestia que caminaba en dos pies. El video pasado lo vimos, ¿verdad? Era un serpiente que caminaba y pensaba en dos pies. Entonces aquí en Génesis 3:15 dice algo muy claro. Dice, y pondré enemistad entre ti. Aquí le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la simiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces aquí nos está dejando claro la palabra de que la serpiente tenía simiente, y nosotros sabemos que simiente es semilla, ¿verdad? Y lo único que pueden tener simiente es el varón, ¿verdad? Entonces la serpiente era macho, era varón, ¿verdad? No dice que era de género masculino. Eso nos deja claro. Entonces, muchas veces la gente, hermana Dafne, hermana Catalina, siempre dice, cuando uno le explica la simiente de la serpiente, dice, pero la Biblia dice en Génesis 4:1 que por voluntad de Dios Eva concibió a Caín. Pero aquí donde nosotros tenemos que detenernos un poco, porque la misma Biblia dice que existe la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Entonces, no podemos poner ese texto bíblico como un absoluto. Porque dice acá, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a su hijo, y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces nos damos cuenta que Dios permite que haya nacido Caín, pero no era la voluntad perfecta de Dios, era la permisiva. Entonces eso nos comprueba una vez más de que Adán no estaba dentro de esa simiente. Aquí en Génesis 4:25 dice así, y conoció de nuevo Adán a su mujer, lo cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, de ella ha sido sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien había matado Caín. Entonces aquí podemos ver que fueron dos actos sexuales, porque cuando habla de conocer se refiere a acto sexual. Entonces dice que fueron dos actos sexuales y tres nacimientos. ¿Me entienden? Dice la Biblia que Adán conoció a Eva 2 veces. Pero hubieron ¿cuántos nacimientos? Tres. Porque el primer nacimiento nació Caín y Abel, dos simientes de diferentes padres. A diferencia de la segunda vez que conoció Adán a Eva y salió una pura simiente que fue Set. ¿Por quién fue reemplazado? Abel. Entonces ahí nos damos cuenta que, bueno, Abel y Caín eran gemelos, porque fueron concebidos el mismo día. Entonces, Dios no reconoce, si alguien puede buscar Primera Crónica 1:1, Dios no reconoce a Caín en ninguna parte de la genealogía de Adán, no aparece. Crónica 1:1. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. No aparece Caín. No. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué si Caín era hijo de Adán, como dice la gente? ¿Por qué no aparece en la genealogía si la Biblia no se puede equivocar? Voy con esta hija Judas 1:14. Dice, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares. Séptimo desde Adán. Entonces, si nosotros comprobamos y vemos la genealogía, nos damos cuenta que Caín no aparece, porque el séptimo era ¿quién? Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces es algo claro que nosotros, si lo pudiéramos ver, y aquí en Lucas 3:38 también lo deja claro en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo, porque algunos dirían no, pero no, aquí también lo deja claro. En Lucas 3:38 dice así. Lo voy a resumir porque es un capítulo largo, pero voy a ir viendo aquí, dice genealogía de Jesús. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José. Venía Elí, Leví, Amos, Naún, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Cainán, hijo de Noé, de Lamec, de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Aquí está mostrando la genealogía de Jesús. Pasó desde el principio hasta llegar aquí a Adán, y en ninguna parte nombró a Caín.
Entonces aquí nuevamente en el Nuevo Testamento el apóstol Lucas nos vuelve a comprobar de que Caín no era de la simiente de Adán. De hecho, eso se puede comprobar si nosotros buscamos de la simiente de Caín. La Biblia dice claro, empieza a mostrar todos los que salieron de Caín, y todos los pueblos malos y paganos salieron de la descendencia de Caín. ¿Por qué? Porque venía de su padre, que es la simiente de la serpiente. Entonces, Mateo 12:34, mi hermano, y usted busque Mateo 23:33-34. Ahí vamos a ver cómo eran llamados, cómo se le llamaba a esta simiente. Mateo 12:34 y usted Mateo 23:33 y 34. Amén. 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe lo que son las víboras? Las serpientes. O sea, que estaba hablando que había una genealogía, una generación de puras serpientes. ¿Me entienden? Entonces, ¿quién fue que dijo eso? El apóstol Mateo. Entonces, esta revelación estaba escrita en la Biblia. Lo que pasa es que para poder comprenderla se necesita que Dios nos dé luz, que era lo que decía el mensaje de hoy día, ¿verdad? Entonces está ahí. Era una generación de víboras que venía de la serpiente antigua, que era Satanás, el diablo. Empezó a correr hacia abajo. Usted lea el otro versículo, mi hermano. 23:34 dice: Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otro de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Nuevamente pasó eso aquí con el apóstol Mateo. Y Juan el Bautista también dijo lo mismo, generación de víboras. Y Jesús también le llamó de la misma forma. ¿Por qué no le dijo de la lagartija? Sí. Podría ser un ejemplo. ¿Por qué no le dijo de otro animal? ¿Por qué? Porque ellos sabían de la descendencia en la que venía Caín, y cómo toda esa simiente y esa genealogía fue corriendo desde Caín hasta llegar a los fariseos. Por eso cuando Jesús los miró, él vio la simiente que había dentro de ellos, que no era la simiente de Dios, sino era la simiente de la serpiente. Aquí voy a leer aquí 1 Juan 3:12. Dice: no como Caín, que era del maligno. Dice claramente, ¿verdad? Caín no podía haber tenido otra actitud que la de su padre. La serpiente, acuérdense que la serpiente era un ser que caminaba en 2 pies, y el diablo se entronó en su corazón y la usó, ¿para qué? Para que tuviera sexo con Eva. Entonces dice aquí: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por causa de qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Es claro, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros nos cuesta comprender y poder entender, porque muchas veces vemos, pero no vemos con un ojo de revelación para poder entender lo que estamos leyendo. Ahí es donde nosotros fallamos, y donde el ser humano falla, en entender lo que Dios realmente quiso decir. Porque la Biblia fue diseñada para hablar en símbolos. Y ahí es donde nosotros tratamos de interpretar la Biblia. Pero gracias a Dios que nos dio un profeta para poder nosotros no interpretar la Biblia, sino comprender qué es lo que realmente dice el Espíritu Santo de ella misma. ¿Me entienden? Entonces, mi hermana, busque Juan 8:39. La voy a hacer trabajar harto. ¿Qué les parece? Juan 8:39 al 40. ¿Sí? Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Se dan cuenta? O sea, estos religiosos que venían de la simiente de la serpiente, todos los profetas los confrontaron, desde Caín hacia abajo. Siempre confrontaron a esta simiente. Entonces ellos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Y la pregunta es: ¿venían de esa descendencia carnal? Venían, ¿verdad? Pero la simiente espiritual de la serpiente estaba dentro de ellos. Por eso Jesús le dijo: si vosotros fuerais realmente hijos de Abraham en el espíritu, la obra que hizo Abraham haríais, ¿verdad? Entonces ahí estaba demostrando claramente que realmente el espíritu que habitaba en ellos no era el espíritu de la simiente de Dios, sino la simiente
del diablo. Que sabemos que ese padre, que era el diablo, era un asesino, fue el primer asesino. ¿A través de quién? A través de Caín, ¿verdad? Y si nosotros lo podemos pensar, y aquí esto como una perlita, nos ponemos a pensar, dice la Biblia, que uno es asesino cuando habla mal de un hermano, o cuando trae división en un lugar. Entonces el primer asesinato lo cometió el mismo Satanás en él, allá arriba, en el cielo, porque él, ¿verdad?, habló mal de Dios y causó división. Entonces el primer asesinato, el primer asesino es el padre. Después continuó Caín y así empezó hacia abajo. Entonces, si nosotros, ya para terminar, porque ya quedó clarísimo que la serpiente no era un animal, ¿verdad?, que se arrastra como hoy día, sino después comenzó a arrastrarse porque fue la maldición que Dios le envió. Si nosotros podemos ver realmente cuál fue el pecado original. El pecado original no fue solamente el adulterio. El pecado original fue la incredulidad. ¿Por qué? Porque Eva descreyó la palabra. Si hoy hubiese creído la palabra que Dios le había dicho, no comas de ese fruto, porque el día en que tú comieres vas a morir. Si ella hubiese creído la palabra de Dios, ella no hubiese caído en el adulterio. Recordemos que Eva primero fue profanada en su mente con lo que le dijo la serpiente y luego la profanó en su cuerpo. ¿Me entienden? Sí. Así que bueno, aquí está la segunda parte. Espero que les haya quedado claro y que puedan comprender que desde el principio hasta el día de hoy hay dos simientes corriendo: trigo, cizaña, cabritos, ovejas, y así pudimos seguir. Siempre las simientes han corrido juntas, pero una sola es la que va a heredar, porque la misma Biblia dice que el grano no va a heredar con la cáscara, y nosotros somos el grano que hoy día se ha levantado en esta edad con un mensaje profético para traernos a plena madurez. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, mi pastor. De nada.